Hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los que tengan su himnario, por favor, abrirlo en el primer himno que vamos a cantar en esta tarde. Va a ser el número 5. Oh, bondad tan infinita. Los que no tengan su himnario, en la pantalla. Ya está listo, ¿ok? Si lo tienen, cantemos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré. Para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. El siguiente canto, hermanos, va a ser el número 50. Te loamos, oh Dios. Si lo tienen, cantemos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya.
pueden pasar sus clases. Nuestro hermano Noé tiene su. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a todos. Yo creo que ya pasaron todos los niños, los jóvenes. Se te acabó los jóvenes. Ni modo. Todos tenemos que llegar a nuestros límites, a nuestras metas, ¿verdad? Y todavía te falta. Cuando te digan los adultos, los viejitos. Ya te faltan otras etapas, no sabes. Pero bueno, es un placer tenerte aquí. Acontecimientos antes de ir a Roma. Ese es el tema de esta tarde. ¿Cuántos viajes la escritura nos ha marcado que tuvo el apóstol Pablo? ¿Cuatro? Ok. Bueno, pues vamos a tratar el último viaje que hizo. El número 4, acontecimientos antes de ir a Roma. El estudio de esta tarde, hermanos, lo vamos a dedicar directamente a historia. A veces sacamos algunos temas y se desarrollan para poder hacer un estudio, pero esta tarde, hermano, me gustaría tratar más acerca de la historia. A veces que dejamos la historia un poco atrás en algunas ocasiones. Y la historia nos da mucha información acerca de la Biblia. Y ese es el tema que vamos a hacer ahora, que vamos a llevar a cabo. Muchos se preguntan, bueno, pues el primer viaje de Pablo fue para predicarle a los gentiles, lo cual se dirigió por Asia Menor, donde se fundaron las primeras 7 iglesias de Asia. Y así mismo siguió adelante su segundo viaje y siguió abriendo iglesias allá por Asia, por Siria, por Corintios, Macedonia, o sea, Acaya, que es Corintios, todas esas regiones donde él fue para predicar la palabra de Dios a los gentiles. El último viaje, en cierta manera, se mira un poco desagradable, pero tiene mucho que podemos aprender de él, que fue el viaje a Roma. ¿Okay? Aunque también estaba planeado, pero bueno, hermanos, este viaje fue muy especial y es el que vamos a estudiar en esta tarde. Déjenme poner esta cosa en orden y así empezar. Hechos capítulo 19, versículo 21. Vamos a tener bastante lectura en esta tarde, hermanos. Yo les voy a pedir que me ayuden para así a ver si podemos acabar este estudio
ahora mismo, porque en el final vamos a dar todo el resumen de lo que se estudió y vamos a hacer algunas preguntas de entendimiento a nosotros mismos. ¿Ok? So, les voy a pedir que me ayuden con la lectura y así pasar rápido para poder llevar a cabo toda esta lección. Hechos capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. ¿Ok? Pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, pues hubo algunas predicaciones que hizo por allá, y también dice que pues persuadió a muchos que hacían la magia negra, y si vamos al contexto remoto, atrás del 18 en adelante, podemos ver que se quemaron muchos libros acerca de esta magia negra que se hacía. Y si pasadas estas cosas, eso es lo que nos da a entender, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Bueno, este versículo nos puede llevar a preguntarnos así, si esta fue, qué número de viaje fue esto que estamos hablando aquí en la Biblia. Si pudiéramos buscar la historia, sabemos que qué viaje fue donde se estaba hablando en este versículo. ¿Fue el primero? ¿Fue el segundo? ¿O fue el tercero? Sí, fue el tercero. ¿Ok? Sí, eso es lo que cuando entramos a la historia tenemos que revisar los versículos que leemos para saber en qué viaje fue esto. ¿Por qué? Significantemente, o sea, viéndolo bien, él está hablando de ir a un viaje, después de andar por Macedonia, puede andar por Acaya, por todos esos lados. Dice, después, él quería ir primero, ¿a dónde? A Jerusalén, y luego pasar por Roma. O sea que ya estamos hablando del cuarto viaje. Ese es lo que nos avisaba. Pero también ahí en el capítulo 20, el versículo 22 al 24, si alguien lo tiene por ahí, le puede dar lectura para ver el plan de este viaje. En el capítulo 20, versículos del 22 al 24. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Okay. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le decía o le revelaba a Pablo? Que iba a tener bastantes tribulaciones, iba a pasar por tantas tribulaciones por predicar la palabra. Pero miren, ¿cómo podemos saber que este ya fue el tercer viaje? Aquí nos da también el versículo 25, nos dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Por qué no? O sea, iban a acabar los viajes de misionero. Bueno, le quedaba nada más uno. Le quedaba uno. Ok, al término de su tercer viaje, cuando ya termina su tercer viaje, cuando baja de Acaya, se va por Macedonia hacia arriba. No sé si podemos, no somos buenos para dibujar, pero vamos a ver si podemos. Aquí está el Mar Muerto, Jerusalén. Aquí está Cesarea. Aquí está el Mar de Galilea. Aquí hay una entrada que sí,
aquí está Troas, Troas aquí así, Asia, y aquí está Baja Corintia, Macedonia. ¿Eso que dijo Pablo que iba a ir primero a dónde? Jerusalén. Pero ahí decía en el 19, 21. Ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Okay. Pues aquí era, este es el viejo nuevo Acaya. Okay. Después de estar aquí iba a recorrer a Acaya, Macedonia, y luego se iba a regresar. Okay. Pero si hay algo, ese está más o menos, hermano, más para que agarren una idea. No soy muy buen dibujante, que digas. ¿Ok? Pueden ver en los mapas atrás de su Biblia. ¿Ok? ¿Qué es lo que le decía el Espíritu a Pablo que le esperaban? Muchas tribulaciones, problemas. Pero ¿qué decía él? Que a él, pues realmente dice, pero ninguna cosa hago caso. Dice 24 en el capítulo 20. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. ¿Ese era gozo para él? ¿Haber pasado tribulaciones, problemas en el ministerio? Sí, ¿por qué? ¿Cuál era la comparación que él se hacía? La comparación que él se hacía, que si Cristo había sufrido para darnos la libertad a nosotros del pecado, pues para él era un privilegio también sufrir por el Evangelio, por salvar personas como Cristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que para él era un gozo, dice, pero a ninguna cosa le hago caso. Yo quiero terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A ver si me apagan este foco, está en inglés. Okay. Ahora, en el capítulo 22 y el versículo 30, vamos a ir rápido, esa es una primera introducción, hermano, vamos a ir rápido para lograr el tiempo. En el capítulo 22, del versículo 30, dice, mientras Pablo lo tenían preso en Jerusalén, fue presentado ante el Sanedrín para escuchar sus acusaciones. Cuando él llega a Jerusalén, él decía que después de pasar por estas regiones, iría a Jerusalén. Bueno, pues aquí él desembarcaba en Cesarea, y de Cesarea iba a llegar a Jerusalén, y de Jerusalén él pensaba regresar a Cesarea para llegar a Roma. Pero, ¿qué nos dice ahí el versículo? El 22:30, Sí, ¿verdad? sí, 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Lo presentó ante ellos. Ok. Ahora vamos a leer ahí, hermano, 23. Vamos a regresar. Vamos a ir al capítulo 23, versículos 10 y 11. Y habiendo grandes disensiones, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que le bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ok, pasamos un versículo, hermano. Quisiera que regresáramos al capítulo 21, del 27 al 29. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, ¿ese, hermano? Sí. Unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley
y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Al templo. Ok, ahora sí tiene más sentido 22:30, hermano, donde se dice, pero 22:30, donde dice, y el día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todos el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. O sea, ya había una acusación ante Pablo por andar, según él, violando la ley mosaica y asimismo metiendo gentiles al templo de Dios. Pero decían que eran unos judíos de Efesios. Recordemos que se hizo un gran alboroto en Éfeso, porque Pablo predicaba el evangelio y ahí tenían como Dios, una diosa, la diosa Diana. Entonces se levanta un problema grande para él en ese viaje, y ahora viene a encontrarse con gente que tuvo los problemas en Éfeso y lo vinieron y lo acusaron en Jerusalén y fue apresado, porque pues claro, los judíos todavía creían más en el judaísmo, o sea, en la ley mosaica, que en el cristianismo. Y ese fue el problema número uno de Pablo, que los mismos judíos fueron los problemas de querer detener el cristianismo en aquella época, o en la iglesia del primer siglo, como podemos decir. Así que él fue a Jerusalén, y yendo a Jerusalén porque él quería estar ahí para las fiestas solemnes que se hacían cada año, y esa era la razón por la cual él quería regresar a Jerusalén primero, y luego dice, iré a Roma. ¿Okay? Ahí en el capítulo 23, versículos del 21 al 25, Pablo fue mandado a Cesarea porque ahí en Jerusalén no había la garantía de que podía sobrevivir cuando estas gentes querían lincharlo. Yo sé que vamos un poquito rápido en estos versículos, ¿no? Pero quiero llegar al tema principal de este estudio. ¿Okay? ¿Qué nos dice ahí el capítulo 23, versículos del 21 al 25? Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Ok, 35. Se fijan en el 23, hermano. ¿Cuántos soldados fueron acompañando a Pablo? 200 soldados. Bueno, y luego, ¿qué más? 70 jinetes. 270, ¿y qué más? Y 200 lanceros. En total, Eran 400. esa guardia, esa magnitud de seguridad que le pusieron a Pablo, ¿cómo podemos imaginarnos cómo estaba el alboroto para quererlo matar? ¿Cuánta gente no se había levantado contra Pablo para matarlo? Fíjense toda la guardia que se mandó a él para que los sacaran fuera de Jerusalén. Problemas. ¿Qué nos pasaría a nosotros, hermano, si nos estuvieran cuidando así de esa manera? Pero, como dice él, lo que queremos es terminar nuestra carrera en paz, que es servirle al Señor. ¿Okay? Cuando estaba Pablo para presentarse al gobernador Félix allá en Cesarea,
Okay, quizás yo les voy a recomendar que lean del capítulo 19, capítulo 20, 21, 22, 23, 24 y sigan hasta el capítulo 26 cuando tengan tiempo en su casa. Ok, hermano, porque estamos yendo muy rápido. Es que siempre nos quedamos a medias y la cosa es que nosotros como sustitutos para predicar, no nos toca predicar quizás en una semana, 2, 3 más. Entonces todas estas clases se quedan a un lado, las terminaciones, porque no podemos avanzar todo en una sola sección. Así que vamos rápido. Les recomiendo que lean estos capítulos 19 al 26 de Hechos y se van a dar cuenta de todo esto que estamos hablando. Como quiera se va a reafirmar en el capítulo 26 todo lo que estamos hablando. ¿Ok, hermanos? Entonces, hablando en el capítulo 25, versículo del 10 al 12, ¿qué nos dice, hermanos? Pablo dijo al tribunal de César: estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Entonces, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero ni nada hay de las cosas de que estoy me acusa. Nadie puede entregarme a ellos, a César, entonces Festo, habiendo hablado con él, consejó, respondiendo a César: has apelado a César. Ahí está bien, hermano. Ok, hermanos, a estos versículos nos están llevando a dónde, hermanos. Pablo dijo en el 19-21 que quería ir ¿a dónde? A Roma. Pero primero, Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Fue apresado. Y luego, ahora, lo único que nos queda por demostrar es la ida a Roma. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en el último versículo? Apeló al César. ¿Por qué? Porque él no tenía, no se sentía seguro que los judíos lo querían matar y no se sentía seguro. Por eso dijo: mejor apelo a César. Y esta fue la oportunidad para él, para ir a Roma. Y ahí empezamos a ver que se empieza a formar el cuarto viaje de Pablo. En unas circunstancias duras, pero al final tiene un propósito, hermanos. Y esto es lo que la historia nos trae. Tiene un gran propósito de este viaje a Roma. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánta audiencia, por ejemplo, ahí dijimos que en el 25 del 21 al 22, ya lo leímos, ¿verdad? Como dice, más como Pablo apeló, en el 25-21, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, que era el César, mandé que le custodiaran hasta que le enviara yo a César, dice Festo. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quiero oír a ese hombre. Y él les dijo: mañana lo oirás. Mañana lo oirás. ¿Quién era Agripa? El rey Agripa. Ok, y aquí viene la historia. ¿Agripa era un rey romano? ¿O era un rey judío? No era judío. ¿Ah? No era judío. No era judío. Ok. Entonces era rey de quiénes? De los judíos. Cuando vemos estas palabras, hermanos, tenemos que regresar a la lectura para poder demostrar quién era y saber por qué fue llevado a este hombre. ¿Ok? Ahí en el 21, en el 22, Festo oye a Agripa, y Agripa le dice: yo también quiero saber, quiero oír de este hombre. ¿Sí? Entonces ya estábamos en la última interrogación
por el delito que se le acusaba a Pablo. Ya estábamos en lo último. ¿Okay? ¿En dónde estábamos? Cuando sucedió eso, estábamos ya en Cesarea. Ya había sido transportado a Cesarea. Cesarea era muy famoso porque era una ciudad, un puerto. Ahí llegaban muchas naves, o sea, barcos, y de ahí se dirigía. Cuando él vino por mar, después de su tercer viaje, regresó por mar, pero regresó a Cesarea. Ahora en Cesarea era el puerto más cerca, seguro, para regresar él para Roma. Ok, entonces ya sabemos que Agripa, y este es Agripa segundo, hermanos, este es el rey de los judíos, el rey Agripa segundo. Ok, ahora sí vamos a pasar al capítulo 26 y vamos a poner todo este relato que hemos hecho brevemente y lo vamos a juntar para tener un entendimiento. Lo que queríamos dar a entender que Pablo, antes de terminar su último viaje, él planeó, él quería ir a Jerusalén para estar en las fiestas solemnes, pero después de Jerusalén, él quería ir a Roma. Él quería estar en Roma. Bueno, Dios le pone los medios. Dios trabaja en muchas maneras y uno no sabe ni cómo. Dice, ¿cómo es posible que ahora nos hagan preso, que Dios haya dejado que nos pongan preso? Pero si nos fijamos en lo que hemos hablado, hasta ahorita nadie lo ha golpeado, nadie lo ha tocado. Dios lo ha protegido de todo lo que él pasó en Jerusalén, cuando llegó nomás para asistir a las fiestas solemnes y planear su viaje a Roma, porque siempre iba casi a pedir consejos a más apóstoles antes de hacer sus viajes, hermano. Bueno, en el 26 vamos a leer el versículo 1. ¿Qué nos dice? Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. ¿Ok? Miren cómo empezó su defensa. Y pongamos atención a las palabras que está diciendo. Y luego yo voy a hacer una pregunta. Dice el versículo 2. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente, o sea, era dichoso, mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El rey Agripa, hermanos, viene de la descendencia de Esaú. ¿Saben qué es Esaú, verdad? Los hermanos de Jacob, los gemelos. ¿Quién era Jacob? Israel, el padre de las 12 tribus. ¿Ok? ¿No se acuerdan que en la historia dice que nació el gemelo y venía uno agarrado del tobillo de él? ¿Ve cómo la historia nos lleva a Génesis? Todos estos Agripa era de la dinastía de los Herodes. Los Herodes son descendencia de Esaú, aquel que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Ellos radicaron en Idom, que era más abajo de Jerusalén, mucho más abajo, acá por un muerto, acá estaba Idom, de acá son originarios, pero tuvieron permiso del rey César para gobernar toda esta tierra y luego los hicieron reyes. Entonces Agripa es el último de la dinastía de los Herodes. ¿Quién lo estaba entrevistando? ¿Quién estaba oyendo lo que Pablo le estaba diciendo de las acusaciones que se le hacían? Necesitamos un poquito de historia atrás de los Herodes. Necesitamos un poquito de historia. Decimos, ¿ustedes recuerdan allá en Mateo capítulo 2,
aquel Herodes que mandó, o sea, que quería matar al niño Jesús, y que después de que los magos no pudieron regresar a avisarle dónde había nacido, dónde lo habían encontrado, entonces, ¿qué es lo que hizo Herodes el Grande? Mandó matar a mucha gente, muchos niños de 2 años y menos. Fíjense dónde viene Agripa. Fíjense dónde viene. Él venía siendo el bisabuelo de este rey. Entonces, si Herodes el Grande no estaba de acuerdo con que iba a haber otro rey, porque él quería ser el único rey, él no iba a nadie, ni siquiera ese niño que habían profetizado, que dijeron los magos, que iba a nacer en Nazaret. Dijo, bueno, pues lo voy a matar. Dice hasta dónde se estaba oponiendo al plan de Dios, el bisabuelo de este hombre. Bueno, ahora vamos a ver toda la historia de ellos. En Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23, tenemos otro Herodes. Mateo capítulo 2, de 19 al 23. ¿Quién puede leer ahí? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ok, 23. ¿Hasta el 23? Sí, por favor. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisando por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Ok. Así que el sustituto, después de que muere Herodes el Grande, dice que era, ¿quién dice que era? Arquelao. Bueno, Arquelao. Los nombres tenían un poco mal. Bueno, para que José haya regresado con el niño a la tierra de Israel, pero se dio cuenta que otro de los Herodes gobernaba, vino el ángel y le dijo, síguele derecho hasta Galilea. Entonces este Herodes también era malo. Este Herodes también se ponía al plan de Dios. Este era el abuelo de Agripa. Vamos a ver otro de los Herodes. Vamos a ver a su tío. Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 5. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Okay. Este Herodes era el tío de Agripa. ¿Se fijan en todas las maldades que ellos cometían a través del tiempo? Dice, bueno, ¿qué tiene que ver con el viaje a Roma? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el viaje a Roma. Queremos ver la descendencia de Agripa, primeramente. Ok, ahora vamos al padre de él. En Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hechos capítulo 12, 1 y 2, vamos a leer varios versículos. Que lo tenga ahí primero.
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ok. Ahora, hermano, el 3 y 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿A quién mató Herodes? Ahí. Y Herodes a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo. ¿Era un apóstol, Jacobo? Hermanos. Era Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 3, 4, algo así. Ahí tenemos todos los nombres de los apóstoles, hermanos. Bueno, esta es la trayectoria de esta dinastía, hermanos. Esta es la trayectoria de esta dinastía. Ok, entonces ahora vamos ahí. ¿Qué le pasó a este hombre? Ahí en el versículo 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Ok, bueno, este es el Herodes, aquel que mandó matar a Jacobo y apresó también a Pedro. ¿Quién era este Herodes? Este era el padre, Agripa I, el padre de Agripa II, del con el que empezamos a hablar. ¿Ok? Este era el padre de él. La vida de Pablo, realmente, hermanos, estaba expuesta hacia un rey judío, que se consideraban judíos. Hay una historia por qué se consideraban judíos. No la podemos contar en la Biblia, pero la historia afuera dice que en los días de los Macabeos, el sacerdote principal hizo que estos Herodes fueran circuncidados y llamados judíos también. No eran judíos de sangre, pero habían sido agregados al judaísmo. Por eso ellos sabían mucho acerca de las escrituras, acerca de las leyes mosaicas, sabían, porque todos los alrededores pues eran fariseos, eran escribas, eran sacerdotes, y toda esta gente que se rodeaba con los reyes sabían mucho de esto. Recordemos que Herodes el Grande, cuando habla a todos sus sabios para que le dijeran en dónde iba a nacer el niño, pues tenía mucha gente sabia con él. Estos estaban bien estudiados. Estos Herodes, todos los hijos de Herodes el Grande, fueron estudiados en Roma. Muchos nacieron. Agripa II nació en Roma, pero vino y agarró la posición que se fue heredada por el padre. Así que, hermanos, estamos viendo la descendencia del rey Agripa, que viene de todos los Herodes. Pablo estaba hablando ante él y le decía que él sabía de todas las cosas de las que él estaba hablando. Y nos dice ahí en el 26, en el capítulo 26, versículos 2 y 3, dice: porque me tengo por dichoso, oh rey Agripa, porque él sabía que lo iba a entender, sabía que lo que Pablo iba a hablarle y decirle, el rey Agripa sabía. Toda su descendencia estuvo envuelta con los judíos, toda su descendencia estuvo envuelta con la ley mosaica. Así que todo lo que yo te diga, rey Agripa,
tú lo vas a entender. Tú lo vas a entender. ¿Qué tiene que ver con el viaje a Roma? Me vuelvo a preguntar. Quizás algo en sus mentes ya están trabajando. Bueno, vamos a ver. Del versículo que acabamos de leer, vamos a leer ahí en el 26 de Hechos, del capítulo 4 y 5. Todo lo que estaba exponiendo el apóstol Pablo ante Agripa. 26, 4 y 5. Sí, Mi vida pues, adelante. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Hasta aquí? Sí, léame por favor 9 y 11 ahora. Deme un brinquito ahí. Yo ciertamente había creído y deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mi pregunta ahora, en estos últimos versículos, la vida anterior de Pablo, antes de su conversión, ¿no iba caminando paralelo con los Herodes? sí. Sí. ¿Por qué? Mataba a los cristianos. Estaba destruyendo, queriendo destruir el plan de Dios. ¿A quién estaba platicando en este rato? ¿A quién estaba hablando? Al rey Agripa, al Herodes. Familiarízate conmigo. Yo, Pablo, también era como tú. Yo estaba en contra de Dios, de Cristo. Yo blasfemiaba contra Cristo. Yo agarraba a los cristianos y los mataba y los perseguía. Eso es lo que le estaba diciendo a Agripa. Quizás Agripa agarró un confort. Bueno, este es uno de los míos, no sabemos. Pero vamos a ir más adelantito, hermanos. Ahí te dice el versículo 12 y 14, al 14, por favor. Ahí mismo en el 26. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. 15, hermano. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hasta 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Después de haberse identificado Pablo con el día anterior, con Agripa, ahora ¿qué le está haciendo Pablo? Le está predicando el Evangelio y le está diciendo la forma que él se convirtió al cristianismo. Le está dando una predicación, no nomás a él, hermanos, sino a todos los que estaban con él, todos los que estaban con Agripa. ¿Okay? El 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras
dignas de arrepentimiento. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. ¿Sabes lo que él estaba tratando de decir? O sea, él no se opuso. Cuando Cristo lo llamó, él cedió y él aceptó el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Un problema muy común que existe ahora también. A veces, ya estando dentro del cuerpo de Cristo, entonces sacamos nuestra rebeldía. Pero Pablo, ni cuando no era cristiano, se puso rebelde al llamado que Cristo le hacía para que le sirviera, para que fuera ministro de los judíos y de los gentiles, el cual siguió su camino, y sabemos de los 3 viajes que le hizo como misionero, predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver el viaje a Roma? Para que no se me vayan a olvidar, para que se están preguntando algunas cosas. Ok. 20 al 23. Perdón, del 21 al 23. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ok. Sigue predicando. Vamos a dar un brinco aquí, el tiempo nos está ganando. Tenemos que terminar este estudio para llegar al final. Fíjense que mientras seguía predicando la palabra, mientras seguía hablando del Evangelio, Pablo, ¿qué nos dice el 24? Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, pero muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, el Santísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Festo era romano. Festo no tenía nada que ver con la ley mosaica. Él no sabía. Recordamos a veces allá en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Festo no percibía lo que Pablo estaba hablando acerca de Dios, porque él era un romano gentil. Él era un romano gentil. Ok. Pero aquí está una afirmación de Pablo. El versículo 26, ahora sí nos vamos a ir brincando versículos. Versículo 26, ¿qué nos dice ahí? Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Y 27, hermano? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Está afirmando. Le hizo una pregunta y se la contestó por él. Yo sé que sí crees. Tú sabes que estoy hablando de Moisés y estoy hablando de los profetas. Yo sé que tú sabes. No estoy hablando nada que tú no conozcas. ¿Ok? Pero ¿qué nos dice el 28? Este es el versículo famoso. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Okay? Por poco me persuades. Por poco me convences, pues acaso no entendemos. Persuades. Y en la Biblia de las Américas dice por poco tiempo. Ahora muchos dicen, bueno, sería muy poco lo que le predicó, o sería muy poco el tiempo. No podía tener esa excusa, porque él le dijo, tú sabes, yo sé que tú sabes lo que yo te estoy diciendo, rey Agripa. O sea que por poco me convences a ser cristiano, como él dice. Él sabía. Pero ¿qué dice el 29? Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Okay? Excepto. Todos los que estaban con él oyeron el Evangelio. Él dijo su acusación, él predicó la palabra, él le dijo a Agripa, yo fui como tú. Tú tienes la oportunidad como yo de arrepentirte, que Dios perdona tus pecados, no importa lo que hayas hecho. Yo perseguí la iglesia, yo maté a los cristianos, yo voté contra ellos. Así lo hacías tú
Posiblemente le dijo eso. Posiblemente le dijo, y toda tu generación también. Tú eres el último de la dinastía, Agripa, arrepiéntete. ¿Tuvo oportunidad de arrepentirse? Sí. Sí. ¿Que entendió lo que Pablo dijo? Sí lo entendió. ¿Qué nos dice del 30 al 32? Ahí está una respuesta. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos. Cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Si no hubiera apelado al César. O sea, ¿lo culparon? Dice que todos se juntaron, todos salieron y todos se juntaron y todos llegaron a un acuerdo que no había ningún problema de muerte para él. Él podía estar libre ahorita, pero él apeló al César. ¿Por qué? Dios ya le había marcado el camino a Pablo de ir a Roma. Pero algo tenía que ver esta entrevista con Agripa. Porque, déjeme decirle, hay otros versículos, hermanos, que Festo hablaba con Agripa, porque Festo estaba encargado de mandar a Pablo a Roma. Y le dice al rey Agripa, pues óyelo, excelentísimo, porque yo tengo que mandar una carta donde se acuse las acusaciones que le hacen para que sea procesado allá. Lo estoy hablando con mi propia palabra para que se entienda. Entonces dijo, examínalo, rey Agripa, para que yo pueda escribir algo, para yo mandarle a estos presos. Agripa era el rey, Festo era parte de la tribuna, el tribuno. La carta que ellos escribían, ahí está. Aquí está, lo que está hablando usted está en el 25. El 25. Ajá. Dice, perdón, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, dice, como él mismo apeló a Augusto y he determinado enviarle a él, como no tengo cosa cierta que es escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinar le tenga yo que escribir. Dice, porque parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, esta carta tenía que ser escrita por Festo, pero también tenía que Agripa poner sus opiniones. ¿Las opiniones de Agripa contaban contra el rey César? Lo que él contara, lo que él dijera en esa carta, era una recomendación. Sí. Porque él les dijo ahí, no hemos encontrado nada malo en él. Él puede estar en libertad, pero apeló al César. Tiene que ir a Roma. ¿Qué pasaría con esa carta? Vamos a la conclusión. ¿Qué pasaría con esa carta? Ya vamos a Roma. Le cortamos mucho, hermanos, para poder llegar aquí. Hechos capítulo 28. Vamos a ir al versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Pero cómo, hermano? ¿No decían los judíos que era bien peligroso? ¿No decían los judíos que era digno de muerte? ¿No lo acusaron a muerte? ¿No le dijeron al tribuno que él tenía que ser muerto? O sea, el problema era tan grande que Pablo merecía morir. Pero los presos fueron a dónde, dice 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó el preso al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Cuál era el propósito de Pablo ir a Roma?
Él era Predicar. de hecho 23, 11. Ajá. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Que vayas a Roma y prediques. ¿Sé cómo trabaja Dios? Fue con muchas tribulaciones, pero no fue tocado, no fue golpeado. Llevaba una carta de recomendación donde él no era culpable. So que no fue puesto, cuando llegó a Roma, no fue puesto con los otros presos, sino que a él se le separó y se le dejó en una casa. ¿Y qué pasaba ahí en esta casa? ¿Qué pasaba? 17 al 23. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Hasta el 23. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amén. ¿Se fijan cómo Dios trabaja, hermanos? Aunque uno a veces pensamos que no estamos en una tribulación tan grande, pero Dios tiene un propósito. De aquel lado de todo ese problema hay algo bueno también para nosotros. A Pablo no se le dificultó ir a Roma. Ya no tuvo que preocuparse por ir a Roma. Dios lo mandó en su manera, pero lo mandó. Le dio una carta de recomendación para que no fuera puesto con los demás presos. Fue puesto en una casa sola, llamó a los principales de las sinagogas, llamó a mucha gente, después dice que lo visitaba en esa casa. El propósito de Dios de mandarlo era de predicar el evangelio en Roma. Si miramos todas estas tribulaciones, miramos a los Agripa, ¿cómo puede haber una conexión entre los Herodes y él? Pero Dios los usa para su beneficio, para el beneficio del evangelio. Dios usa a esa gente mala para el beneficio del evangelio. A veces esa gente mala es nuestro escalón para nosotros llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y eso es lo que pasó con Pablo. Ahora sí sabemos por qué esta historia, hermanos. Dice, cortando en breves y en pasos chicos, llegamos a la conclusión. Fue acusado, su plan era ir a Jerusalén, después a Roma, después de que fuera a Acaya, Macedonia, se fue, llegó a Cesarea, de Cesarea llegó a Jerusalén, Jerusalén se regresa a Cesarea, y de Cesarea lo mandan a Roma y predica el evangelio. Dios tenía ese plan. Vemos ahora por qué es necesario saber las historias, por qué es necesario ser un poquito, déjeme ver, curioso en algunas partes, por qué este hombre, por qué el rey Agripa, ¿por qué el rey Agripa pudo haber entendido todo? ¿Por qué dijo, por poco y me persuades a ser cristiano? ¿Qué tan lejos estaba este rey de ser cristiano? Un paso más, hermano. Un paso más. ¿Cuánta gente hay ahorita en la actualidad que está a un paso de ser cristianos?
¿Cuántos cristianos hay a un paso de ser redimidos una vez más para que alcancen la gloria del cielo? Por un poco, y me persuades, puedes decirle a un cristiano: arrepentirme. Persuádete a ti mismo. Tú sabes. Yo sé que sabes, decía Pablo a Agripa. Yo sé que sabes. A un cristiano le podemos decir: yo sé que tú sabes. Ya fuiste a las aguas del bautismo. Ya saliste. Sabes por qué fuiste. Tuviste consciente de lo que iba a suceder después de que saliste del agua del bautismo. Yo sé que tú sabes que necesitas arrepentirte de tus pecados. Esa es la historia, hermanos. Esa es la historia. Nos da a entender que a veces vemos nuestras vidas en problemas, pero si nosotros estamos amarrados, o sea, ligados, la palabra ligado que se acaba de mencionar es atado a Dios, nosotros sobresalimos cualquier tempestad. Aunque parezca que ya vamos a morir, podemos sobrepasar cualquier tempestad. La Biblia no se hizo nomás para leerla y ya empezar a imaginar, a lo mejor puede ser. No, la Biblia se dice que es clara y efectiva porque es inspirada por el Espíritu Santo. Es inspirada por Dios. Así que nos da ejemplo sobre ejemplo. La historia es muy bonita y nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando. Y tantas experiencias que podemos leer en Hechos capítulo 19, todo el capítulo 26, y luego podemos brincar al 28 y nos da el resumen de todo, nos da la contestación de todos estos capítulos. Pero si no leemos, no entendemos. Quizás muchos van confundidos porque estuvimos leyendo en pausas, pero nuestra meta era haber llegado al propósito, porque primeramente Pablo estaba ante Agripa, uno de los Herodes, la gente más malvada que podía existir en el tiempo de la iglesia primitiva. Y esa gente malvada, su recomendación lo hizo que llegara a Roma y fuera privilegiado, puesto aparte de los prisioneros, para que se cumpliera lo que Dios le había mandado hacer: predicar la palabra. Tanta. ¿Verdad? Así que, hermanos, gracias a Dios, llegamos a la conclusión. Yo pensé que íbamos a quedar a media y un tiempo, una semana o dos, se nos va a olvidar el principio, y más a como lo íbamos llevando. Yo les recomiendo que llegando a la casa, 19 al 26, y luego brinquen al 28, y ustedes van a entender todo esto que estamos hablando. ¿Cuál fue? ¿Por qué? ¿Por qué fue preso en Jerusalén? ¿Por qué planeó Pablo ir a Jerusalén? ¿Por qué él quería ir a Roma? Dios le dijo: para que tú vayas y prediques el Evangelio. Hermanos, si hay una persona, como dice el hermano, si hay alguien que necesite las oraciones, o se siente que ha fallado a Dios, le invitamos que pase al frente y deje que la iglesia ore. Si hay alguien que no ha sido bautizado y quiere pertenecer al cuerpo de Cristo, también lo invitamos a pasar al frente y pueda declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el que nos salva. Mientras nos ponemos de pie, vamos a cantar un himno. Estos himnos de invitación, hermanos, son para reflexionar en las últimas palabras que se han dicho. Reflexione. Si necesita pasar al frente, deje que la iglesia lo ayude. Bueno, mientras cantamos este himno. Los que tengan binario, ¿no? El número 133 con voz benigna, y si no, aquí está en la pantalla, ¿verdad? Si lo tienen, cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo será
benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas del misterio entrar, tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, muy bendecida, benigna, convídate hoy.